Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diverses. Episodio 8. Relaciones familiares y diversidad. Como hemos escuchado en episodios anteriores, uno de los lugares de mayor conflicto para las personas LGBTIQ+, es el entorno familiar. En nuestro país, las expulsiones y las terapias de conversión son una realidad que todavía persiste. Para conversar sobre esto, comenzamos con Miriam Gallar, de la Asociación de Padres y Madres de Personas LGBTIQ+, Unidos por el Arco Iris, que nos comenta sobre su perspectiva como madre de una persona LGBTIQ+. Unidos por el Arco Iris, que es una asociación de padres, familiares y amigos de personas LGBTI. Comenzó o sea, comenzamos en 2013 legalmente así, fundada en el 2013. Anteriormente, eh, mis hijos daban charlas aquí en la casa le daban charlas a los chicos jóvenes gay sobre el uso del preservativo, cómo cuidarse, cómo hacer cosas, cómo cuidarse en la calle y cómo cuidarse de la gente también dentro de su condición LGBTI. Entonces, ahí yo empecé a conocer la historia de muchísimos chicos y de cómo ellos sufrían la discriminación en su familia, cómo llegaron a tener problemas, inclusive a ser rechazados por sus propios padres. Eso a mí me dolía muchísimo porque no, no entendía, porque la consecuencia de ese rechazo de los padres y de la familia hacía que ellos se vean totalmente desprotegidos, lanzados en las calles, eh, ya teniendo que consumir drogas, alcohol, por, como dijo Irene, por tener que hacer un trabajo que realmente, por ejemplo, no era lo que ellos querían. Y eso producía, yo veía también que eso produce un dolor tan grande en el chico, en el hijo, en la hija, ¿verdad? Pero también en la familia, porque la mamá o el papá tal vez se queda también un poco desilusionado, triste y todo ese tipo de cosas. Y vi que había una ruptura en la unión familiar. Entonces nos juntamos un grupo de padres que tenemos hijos dentro de la diversidad, ¿verdad? Nosotros somos parte de familias diversas y porque tenemos hijos que son LGBTI. Y yo me doy cuenta que muchos padres no saben qué es ser gay, qué es. Entonces directamente ya rechazan por medio de lo que se le enseñó de jóvenes, que tenían que rechazarle a ese tipo de gente y todo ese tipo de cosas. Y veo que en nuestro país hay mucha ignorancia respecto a lo que es ser una persona TLGBI, ser parte de una familia diversa, y veo que en la mayoría de los casos no le entienden a los hijos, no le quieren escuchar, no le entienden, quieren cambiarle a su manera, quieren que los hijos sean como ellos soñaron alguna vez que tenía que ser su hijo, pero no salen como ellos querían. Entonces directamente ellos comienzan a rechazar. Y esa parte es la parte que Unidos por el Arco Iris trata de enfocar un poco para tratar de lograr esa unión familiar o por lo menos tratar de que ellos acepten a sus hijos, que entiendan lo que son sus hijos, de dónde vienen, por qué, o sea, por qué son así, que ellos no tienen la culpa, porque los padres también se sienten muy culpables, dicen que yo fallé, que hice. A veces hay conflictos familiares de mamá y papá
que la mamá le dice, no, porque vos luego nunca estás, no le hablas a tu hijo, no, porque vos le mimaste demasiado, le dice el marido y cosas así, por eso sale así, porque vos le mimaste. Al final se culpan todos uno a otro y hay una desunión familiar no solo entre los hijos, sino entre los padres también. Y está también el problema de la religión, que cuando nosotros comenzamos Unidos por el Arco Iris, yo veía que el mayor problema que existía en la comunidad LGBI era la discriminación en la familia y la discriminación en la religión. Eso nosotros, con mucho, tras un poquito de trabajo, logramos tener dentro de nuestro grupo a un sacerdote católico jesuita, que era el padre Carabias, que falleció hace poquito, y un pastor también de la iglesia, de un pastor evangélico, para ayudar a aquellos padres que tienen ese conflicto religioso con la comunidad LGBTI y lo que son sus hijos, ¿verdad? Para continuar, escuchamos a Irene Rotela, activista trans, coordinadora de Casa Diversa, que representa un modelo de familia alternativa y un hogar para varias personas de la comunidad LGBTIQ+. Por el año 2017, cuando ocurrió el asesinato de Romina Vargas, que ustedes seguro que escucharon, fue el primer caso que llegó a un juicio oral y público, que llegó a un juicio más elevado, que hubo una sentencia firme. Y bueno, como todas saben también, yo siempre hablo desde una experiencia personal y desde lo que a muchas personas trans nos pasa, ¿verdad? Eh, a mí me tocó crecer en una familia hetero. eh, Hoy amo profundamente a mi mamá, a mi papá. Mi mamá la perdí el año pasado. Bueno, también hubo dificultades con mi familia que hizo que yo ande en la calle, ¿verdad? A los 14 años yo tuve que vivir en calle y no ser una trabajadora sexual, sino estar en prostitución y en abuso. Y ahí pasé muchísimas cosas, al igual que muchísimas otras compañeras trans. Y bueno, siempre fue un sueño decir que queríamos una familia. Veíamos nosotras nuestras navidades en la calle, nuestros años nuevos, nuestras Semanas Santa, muchas cosas pasamos en la calle, entonces siempre anhelábamos una familia y anhelábamos una casa. Eh, Eso no hay de parte del Estado y no encontramos también. Y es como que la comunidad trans siempre vivió en comunidad. Siempre hemos vivido con otras compañeras, las cuales nosotras siempre le decíamos madre o mamá, porque nos enseñaban, nos cuidaban en la calle, y entonces siempre tuvimos esa experiencia. Y hubo un caso que se llamaba La Casona, en la época muy antigua que a mí me tocó ir a visitar, y donde vivía Usha Didi Gunatita y otras mujeres trans también, que vivían todos en un mismo lugar y a mí me llamó mucho la atención y yo me quedé grabada con eso, ¿verdad? Luego me tocó la oportunidad de viajar afuera del país y conocí la Casa Rubí. La Casa Rubí está en Washington, está en Estados Unidos. Yo me fui, conocí y he visto que había una diversidad, era como LGBT. Y dije, bueno, pero también entonces los gays y las lesbianas también no tienen dónde vivir y también pasa lo que pasa las personas trans. Pero yo solo estaba enfocada realmente en las personas trans. Entonces vine de ese lugar y yo ya venía con esa gana de querer tener y montar un espacio. Y aparece una niña trans, que es Araceli Echeverría, que estaba pasando por una situación de calle, de explotación, de abuso, y que era conocida por el ministerio, hoy Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en aquel entonces era Secretaría,
pero no podían albergarle ni atenderle porque no están preparados los albergues ni los lugares donde se le pueda atender a la comunidad LGBTI. Y en ese momento, de un proyecto así pensado en colectivo, con otras mujeres trans trabajadoras sexual, dijimos, ahora o nunca. Y apareció una casa, dijimos, pasó lo de Romina Vargas también, porque el caso de Romina Vargas hubo un antecedente de otras personas que fueron también atentadas contra su vida, solo que no, por suerte no llegó a pasar eso. Y entonces no, eran personas trans que no tenían dónde quedarse y dónde se ponían, no podían pagar un alquiler y entonces era una desesperación y dijimos, bueno, ahora alquilemos un lugar, era un lugar, el único lugar que teníamos también en una zona que era San Lorenzo, que San Lorenzo tiene 37 sitios de trabajo sexual y estadísticamente hablando, San Lorenzo es el lugar donde más violencia y crímenes de odio se ha registrado. Entonces, para nosotras era un doble desafío. Y Araceli en aquel entonces tenía 13 años cumplido, estaba en calle, la rescatamos de ahí y alquilamos el lugar. Pero teníamos la casa alquilada, pagada por 2 meses. Pero después no teníamos nada, no teníamos una sábana. Ese mismo momento hicimos una publicación y pedimos solidaridad. Se prendieron compañeras como Aireana, compañeras feministas de muchos lados y nos dieron cosas para montar el espacio. Montamos el espacio y hoy funcionamos hace 5 años. Hoy estamos en la ciudad de J. Augusto Saldívar, un terreno que estoy pagando, que era para vivir con mi mamá. Mi mamá me ayudó en parte a construir. Hoy albergamos a 12 personas trans dentro del espacio. Realmente tenemos capacidad para 12 personas. Más de eso no podemos también por el tema de la infraestructura, por el tema también de cómo cuesta sostener, ¿verdad? Porque no es solamente dar de comer y un techo, tenés que atender su salud, tenés que acompañar eso. Hoy nosotros contamos con un amplio padrinos y madrinas que nos apoyan de manera ya sea con alimentos no perecederos, con ropas, con educación. Acá impartimos clases de todo tipo, no formal por supuesto. Tenemos un espacio, una biblioteca, una escuela que funciona justamente como un espacio educativo para nosotras y para nosotros y nosotras porque acá viven personas LGBTI, no solamente personas trans. No tenemos tampoco, hay gente desde que tiene 17 años hasta 61 años. Son las personas que hoy están viviendo dentro de la casa. Y nada, le damos ese acompañamiento psicológico con un grupo de voluntarios, psicólogas y psicólogos que trabajan. Tenemos también la escuela no formal, pero es una escuela popular, la cual le llamamos Transformando. Tenemos también nuestra pequeña huerta que tratamos de construir también y poder un poco hacer nuestros propios alimentos como un modelo de transformación, de sanación. Ese es parte de nuestro principal desarrollo dentro de Casa Diversa, es que todas participamos tenemos clases culturales. Les cuento que hoy todas las chicas de Casa Diversa están escolarizadas, todas están en la escuela pública, a todas se les respetan su identidad de género dentro de este espacio. Es muy importante contar también esto porque esto también costó mucho, un año de trabajo muy fuerte con el ámbito educativo para que la acepten. Y nada, es súper sorprendente ver cómo no podemos solucionar todos los problemas y las vidas, pero tratamos de hacer lo mejor posible, como podemos y desde nuestras posibilidades también, y teniendo el apoyo de esa gente que hoy acompaña y que cree en esta causa, ¿verdad? Para finalizar, escuchamos a Evelyn Silva, directora de la primera escuela trans de Chile, que nos comenta sobre su experiencia personal que motivó esta iniciativa, priorizando el respeto y el amor
hacia las infancias. Que mi hija me dio la oportunidad de darme cuenta el mundo real, el mundo diverso, el mundo que uno lamentablemente a veces no conoce o no tiene ganas de conocer también, ¿no? Esos cuestionamientos yo siempre me los hago también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi hija no fuera trans? ¿Dónde estaría yo en este minuto? La mayor ya está grande, tiene 28, y la más chica es la Cele, que tiene 12. Eh, Como es la más chica, los otros tres hijos míos fue como: mamá, viene la guagua va a ser hombre, le ponemos nombre, le compramos ropa, le compramos juguetes, le hacemos la vida. Eh, Mi vida ha sido bien diversa en varios aspectos, no solo con mi hija. Entonces también creo que eso me ha ayudado un poco a entender esta hija más chica que, como yo a veces digo, me tocó media extraña. Como la Selena era la más pequeña, eh, yo trabajaba, así que fue problema para mí que la Selena, desde el minuto uno que empezó a caminar, a hablar y expresarse, siempre fue muy brillos, colores, plumas, muñecas, pero en realidad en mi casa había de todo, había desde pelotas de fútbol hasta Barbies, por lo tanto cada quien jugaba con lo que quería en el minuto que se le daba la gana, ¿no? No era un tema. La Selena, cuando empezó a hablar, fue muy prematura en su perseverancia frente al género. Yo no sabía de diversidad, ni siquiera sabía que existía la identidad de género. Nunca me lo cuestioné, nunca nadie me lo enseñó. Yo sabía que existía la diversidad sexual, ¿cierto? Que existían personas que podían ser parejas del mismo sexo. Hasta ahí llegaba todo mi conocimiento y nada más. O sea, no había un saber entender qué le pasaba a este niño en ese momento, que todos los días me decía: mamá, ¿yo cuándo voy a ser princesa? Yo le decía: tú no vas a ser princesa, porque tú vas a ser príncipe, ¿no? Todo esto desde el desconocimiento de una madre cisgénero heterosexual, y que nadie le enseñó que podía existir identidad de género. En este proceso yo siempre he sentido que las infancias son invisibles, ¿no? Y lamentablemente las infancias trans son aún más invisibles, porque es muy difícil ponerse en el lugar de una persona de 3 años que tiene opinión y que además te dice: oye, mírame, yo soy esto. Y uno le dice: no, tú no puedes ser eso. A muy temprana edad, en torno a lo que le gustaba y ella decía ser y lo que los otros opinaban de estos dichos, ¿no? Y eso empezó a hacer que se enfermara mucho. El pediatra de la CELE es el que me dice: Flaquita, me dice, yo voy a ir a un congreso de identidad de género en Argentina. Cuando vuelva, conversamos. Y yo fue la primera vez que escuché la palabra identidad de género. Cuando él volvió, en mayo del año 2012, me dice: tenemos que conversar. Tu hijo es una niña transexual. Y dije así, súper claramente, me dijo: busca ayuda, pero no para ella. Ella está súper clara de quién es. Aquí la ayuda la necesitan ustedes, sobre todo tú, me dijo él. Creo que no lo hice tan mal y tomé la opción de que mi hija se empezara a relacionar con personas trans, porque yo entendí que yo no iba a ser un referente para ella. Yo no era trans y ella necesitaba a alguien trans en quien reflejarse y no seguir siendo el marciano que era, porque al final era la única persona trans de nuestra familia, de los lugares donde ella se movía. Y claro, en ese momento esas personas trans eran solo personas adultas, que nos enseñaron muchísimo, que ella pudo saber que estaba bien ser trans. La infancia es uno de los peores lugares para habitar, ¿no? No es fácil ser niño o ser niña. Porque a mí me decían mucho: ay, ¿qué vas a ver si tiene 4 años? ¿Cómo vas a saber quién es? Yo me pregunto: ¿y tú cuándo supiste quién eras? No, yo siempre he sabido. ¿Y por qué mi hija no? ¿Por qué mi hija no va a saber quién es? Si tú siempre lo has sabido. Ah, pucha, es que es muy chico. No, es que si qué pasa si se equivoca. ¿Y de qué se va a equivocar? Es como en el fondo pensar: ¿se va a equivocar de ser? Nadie se equivoca de ser. Tampoco no juzgarla en torno a una sola característica. La Selena es trans, sí, pero es otras millones de cosas. Muchísimas otras cosas.
yo no me levanto todas las mañanas pensando, verdad que yo soy cisgénero, entonces tengo que actuar de cierta forma. Así como ella tampoco se levanta todas las mañanas pensando, verdad que soy transgénero, tengo que actuar de cierta forma, ¿no? Es el mundo el que nos va poniendo barreras y etiquetas que al final a las personas, yo no me levanto tampoco en la mañana y digo, verdad que soy mujer, o verdad que yo tampoco la regla de la feminidad no va conmigo. También aprendí a aceptarme yo, ¿no? Desde mi propia expresión de género, que es bastante menos binaria de lo que la gente ha esperado de mí toda la vida, ¿no? Yo hoy día me acuerdo cuando mi mamá o la gente que me rodea me decía, tú nunca te pones vestido, tú nunca usas falda. Es que no me gusta, no es lo mío, ¿no? Y hoy día lo puedo vivir súper libremente. Y todo eso se lo debo a mi hija. Y eso es súper lindo también de pensarlo, ¿no? El siguiente episodio es el último de la serie. Conversaremos sobre comunicación e incidencia desde distintas perspectivas. Escucharemos fragmentos de los encuentros con Eduardo Barreto, diseñador y docente, Juliana Quintana, periodista LGBTIQ+, y desde Argentina, Alejandro Mamani, abogado y activista de identidad marrón. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual. Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.